ciberdelincuentes para poder seguir haciendo de la suya, ¿verdad? Entonces, listos para arrancar. Si me cuentan si están viendo mi pantalla, por favor. No. Listo. Excelente. Bueno, nuevamente muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, me interrumpen y avanzamos, ¿verdad? Un tema que es súper interesante, realmente es que lo único constante es el cambio y dentro de este cambio, la astucia de las personas para engañar evoluciona. Pero realmente estas personas que ya hacen engaño de la forma tradicional, lo van a seguir haciendo, pero van a cambiar las técnicas, van a utilizar mejores técnicas, van a utilizar la tecnología. Y lamentablemente, uno de los eslabones más débiles que tenemos en este ámbito somos los usuarios. Entonces tenemos que estar cada vez más formados, conocer acerca de qué es lo que hay para poder avanzar, ¿verdad? Por cierto, por si alguien no tiene la clave de Wi-Fi, esta es la clave de Wi-Fi, ahí resuélvanla y la tienen. Es una pequeña bromita para ahorita que regresamos del almuerzo. Y otra cosa que es interesante es que pues realmente no todo lo que es gratis es verdad y tiene su riesgo. Cuando nos conectamos, por ejemplo, una red pública con Wi-Fi, no sabemos qué es lo que hay en la parte de atrás, no sabemos qué es lo que hay abajo. Les cuento hace poco, en un congreso similar a este, en Perú, por cierto, pues tuvimos la oportunidad de simplemente al conectarnos a Wi-Fi, poder revisar cuáles eran todos los equipos que estaban conectados a la red. Nadie se enteró, pudimos obtener información interesante de más de 200 participantes y simplemente con hacer un escaneo de la red, ¿verdad? Nada extraordinario, pero nos puede dar pues información para poder hacer cosas más interesantes, ¿verdad? Bueno, como dice el título de nuestra presentación, las medidas de ciberseguridad, las últimas tendencias, conozcamos acerca de la gobernanza de la información, de la gobernanza de la ciberseguridad. Bueno, para arrancar con esto, un tema que sí debemos de tomar muy en cuenta, como cualquier sistema de gestión, es que aquí combinamos múltiples estrategias. O sea, el análisis de riesgos en seguridad, pues sí requiere gobernanza. Y la gobernanza al final lo que nos da es un marco para poder trabajar. Y la Organización Mundial Vasca ha hecho un esfuerzo muy interesante para poder brindarnos a nosotros los asociados temas que debemos de tratar para poder tener un mejor nivel de seguridad a nivel informático. Antes de asumir proyectos, antes de ver los riesgos que hay, pues se debe desarrollar un plan estratégico. Y aquí el apoyo de la alta dirección, pues es clave. Recuérdense que la alta dirección, pues básicamente es la que nos asigna los recursos, es la que nos provee liderazgo. Y si la alta dirección no está involucrada en esto, pues cuesta un poco caminar, ¿verdad? Y la ciberseguridad es parte de la gestión de la seguridad de la información, ¿verdad? Que es un pilar estratégico de la gestión de riesgos operacional. Entonces, para que vayamos enmarcándonos en qué es lo que vamos a jugar, la gobernanza, pues básicamente son estándares. Hace un buen tiempo salió un framework de, de reglas de ciberseguridad que se están manejando a nivel internacional, en donde aquí manejamos cómo identificar, cómo proteger, cómo detectar, cómo responder, cómo recuperar la información en base a diferentes niveles. Y a nivel de ciberseguridad vamos a encontrar también varios estándares, ¿verdad? Por ejemplo, muchos han escuchado ISO 27001, ISO 27002, ISO 27032, COVID, por ejemplo. Todos estos son marcos que nos ayudan a poder tener un nivel de seguridad bastante aceptable. Y lo que hizo BASC es recopilar bastante información para poder armar el normativo. Y con este normativo, si lo cumplimos a cabalidad, pues estamos en un buen nivel de protección, ¿verdad?
Siempre hay oportunidades de mejora. El sistema informático perfecto no existe, ¿verdad? O sea, siempre tenemos brechas que debemos de ir cerrando, que debemos de ir gestionando, pero el marco que nos da es un marco muy, muy, muy bueno. Y vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a ver un tema de definiciones, ¿verdad? Es la gestión. Acuérdense que estas son un conjunto de acciones que nos van a permitir realizar ciertas actividades. Y estos, el objetivo que tienen es materializar un proyecto o resolver una situación. Entonces, cuando hablamos de gestión de la información, pues tenemos que recordarnos que tenemos que tener actividades sobre la gestión, ¿verdad? No tanto técnico, sino que sí tenemos que hacer gestión. Luego está la parte de la seguridad de la información. Muchas veces se confunde la seguridad de la información con la seguridad informática. Y recuérdense que la información puede estar presentada en diferentes medios, escritos, digitales, duros, como le decimos. Y básicamente cuando implementamos alguna solución de seguridad de la información, pues deberíamos de tratar de abarcar la mayor cantidad, si no es que todos, medios en donde se puedan generar información, ¿verdad? Y acá, con relación a la seguridad de la información, pues existen tres pilares que son básicos, que debemos de buscar mantener la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, ¿verdad? Entonces, si hay información que tiene cierto nivel de tratamiento especial, pues debemos de conocer cuál es esa información para poderla enmarcar dentro de esta clasificación. Luego tenemos lo que es la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia básicamente se enmarca en que utilizamos tecnología de la información para poder atacar sistemas, atacar personas, atacar sitios. Y este tipo de herramientas, esta tecnología, pues nos permite hasta automatizar esos eventos, ¿verdad? Por ejemplo, existen sistemas operativos muy populares. Hoy en día, por ejemplo, Android es el sistema operativo más popular que existe. Windows es un sistema operativo muy popular. Mac OS X ha ido creciendo. iOS con el tema de los iPhones, iPads, etcétera, también ha ido creciendo. Y los delincuentes lo que buscan es atacar el segmento más popular, ¿verdad? Entonces, genero algún ataque automático para ver cuál puede ser mi víctima, pero el universo que tengo va a ser más grande si utilizo un sistema operativo más popular. Entonces, por ejemplo, todos los que tenemos smartphones, tenemos cierto nivel de riesgo que debemos de saber por lo menos que existe, ¿verdad? Y la ciberseguridad es el proceso de identificar, analizar, evaluar y comunicar un riesgo informático, cibernético, aceptarlo, evitarlo, traspasarlo o mitigar, ¿verdad? Dependiendo de sus respectivos niveles. Si se dan cuenta, la ciberseguridad aquí ya habla más del tema de gestión, si lo vamos viendo, ¿verdad? O sea, tenemos que aplicar reglas de tecnología o aplicar cierta tecnología para poder cumplir. Teniendo esto como referencia, pues básicamente ya dijimos que los estándares es igual a gobernanza, ¿verdad? Y aquí, como les digo, Basque ha hecho un esfuerzo muy grande para poder tener un marco que nos dé una referencia bastante buena. Dentro de Basque está la norma y están los estándares. Vamos a tratar de cubrir rápidamente por el tiempo los diferentes elementos que hay. Pero a nivel de norma, se hablan acá de las perdón, la norma 6 contempla el estándar 6.0x que pertenece a los estándares y aquí tenemos generalidades y la ciberseguridad de la tecnología de la información. Bueno, en generalidades, aquí dice claramente, uno de los primeros elementos, dice gestionar y proteger el manejo de la información y los recursos informáticos de las empresas, incluyendo las medidas a aplicar en caso de incumplimiento. Pues se dan cuenta, hablamos de gestión y hablamos de medidas, ¿verdad? Ahora, lo que es muy interesante acá es que habla de los recursos informáticos de la empresa. No sé si hago algunas preguntas, tenemos la oportunidad de que yo logre escuchar lo que van respondiendo, para que no sea solo un monólogo.
Nal. Sí, excelente. Gracias. ¿Qué creen que son recursos informáticos de la empresa? ¿A qué creen que nos referimos con eso? ¿Alguien que se anime? Tal vez se podría resumir como recursos informáticos es lo que está entre el usuario y los datos. Ok, muy bien. ¿Y qué comprendería? ¿Qué creen que comprenderían los recursos informáticos? Recursos informáticos. Desde las computadoras, cableado, Muy routers, bien. servidores, comunicación, internet, servidores en internet, servidores de datos, servidores de aplicaciones, el teléfono inteligente, el reloj, la laptop, todas las herramientas ¿Qué de más? informática. Ahí, esa parte es importante. Dijiste todas las herramientas informáticas. ¿Quiénes han utilizado Teams? ¿Quiénes han utilizado Zoom? ¿Quiénes han utilizado Office 365 o Workspace de Google? Eso es parte de nuestros recursos informáticos. Si nosotros no gestionamos nuestros recursos totales, podemos tener brechas de seguridad en diferentes lados, ¿verdad? Dentro de los recursos está Mario, creo que habló acerca de la infraestructura, ¿verdad? Hablamos de temas de infraestructura, pero muchas veces dejamos por fuera Quiero agregar temas que uno, tienen que ver con... Perdón, adelante, adelante. perdón, quiero agregar uno, las personas. Adelante. Es correcto, es correcto. Y las personas son las que gestionan la parte física y la parte lógica, ¿verdad? O sea, ellos son los que se conectan a Zoom, ellos son los que se conectan con el computador al Wi-Fi del hotel, ellos son los que se conectan directamente al tomacorriente, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, si utilizamos un smartphone, como decía Mario hace un momento, y lo conectamos al sistema de carga USB directamente de un aeropuerto, tenemos el riesgo de recibir un malware directamente en nuestro teléfono y que este malware lo podamos llevar a la empresa? Entonces, se dan cuenta la cantidad de recursos informáticos con los que contamos hoy en día son enormes, ¿no? Hoy en día se establece que un usuario promedio tiene por lo menos 3.1 o cuando menos 3 dispositivos. Entiéndase el reloj, entiéndase la tablet, entiéndase el smartphone, entiéndase el ordenador. Y cada vez tenemos más dispositivos, ¿verdad? Entonces, el número uno es poder identificar nuestros recursos informáticos. Si de toda esta charla sacamos esto como parte básica, ya avanzamos un montón. Porque si conocemos qué es lo que vamos a proteger, ya tenemos un buen pedazo del camino recorrido, ¿verdad? Porque lo más complicado es no saber qué es lo que vamos a proteger. Luego, en el inciso B, 6.1b, dice salvaguardar la información con y su confidencialidad, integridad y disponibilidad en sus diferentes formas y estados. ¿Se recuerdan de que hablamos de los 3 pilares de la seguridad de la información, ¿verdad? Entonces tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, ¿cuáles son de sus diferentes formas y estados? Por si alguien lo quiere compartir nuevamente. Los estados tal vez podrían ser en medios físicos como papel, ¿Correcto? en ¿Correcto? medios digitales como discos duros y similares, en medios ópticos como los CDs, los DVDs, medios magnéticos como las cintas de respaldos y similares, Correcto. como ejemplo. ¿Quiénes han escuchado de la política de reciclaje de papel, por ejemplo, que imprimimos en ciertos documentos y esos documentos cuando ya son obsoletos, pues le damos la vuelta y seguimos imprimiendo? ¿Y quiénes han utilizado esa política? ¿O la conocen? Esa política es una política bien interesante que nos permite ahorrar papel, incluso no contaminar tanto, ¿verdad? Pero si esa política no está bien definida, podríamos tener al dorso información que podría haber sido en algún momento interesante, que a la hora de imprimir nuevamente sobre esto puede ponerse en riesgo. Entonces, sí debemos de saber y de poder clasificar
cuál es la información en sus diferentes formas. Y esto, como les digo, lo contempla el normativo. Y la parte 6.1c habla de proteger la infraestructura de la tecnología de la información. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de los recursos, estamos hablando de gestión, y ahorita hablamos de proteger esos recursos, de proteger esa infraestructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a gestionar? ¿Qué es lo que vamos a proteger? Vamos a tener que tener copias de seguridad, vamos a tener que tener aplicativos, que les vamos a aplicar ciertas normas de seguridad, accesos con los usuarios, por ejemplo. Tenemos la parte de la infraestructura física, en donde está el muro perimetral. Aquí tenemos el tema de Wi-Fi, por ejemplo, la red cableada. Todo lo que tiene que ver con infraestructura informática la vamos a tener que identificar y aplicar reglas para poder protegerla. Ahora bien, ¿para qué creen que nos puede servir la clasificación de la información? La clasificación de la información nos va a servir para poder asignar los recursos necesarios a proteger esa información. Los recursos al final no son ilimitados. Entonces, pues para hacer un buen uso de estos recursos debemos de aprender a clasificar esa información y pues protegerla según su nivel de clasificación que haya tenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablamos de las copias de seguridad. Las copias de seguridad son bien interesantes. Hay algunas compañías que tienen la política de que el usuario es el que debe de rescatar la información o de proteger la información. Esa política, si se decide implementar así, tienen que verificar que funcione. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si yo soy un usuario que tiene que hacer el backup de su información por mi cuenta propia, pero aparte de realizar la copia de seguridad, pues yo tengo que trabajar en lo que hago, soy de operaciones, tengo que ver la parte de logística, etcétera. Entonces yo estoy enfocado en operaciones, estoy enfocado en logística, mantenimiento, etcétera. Pero dentro de mi lista de actividades, la parte de realizar una copia de seguridad probablemente esté hasta abajo, si es que no está. O algunos vienen y sacan el famoso disco duro para sacar una copia de seguridad y ya cuando lo necesitan, la copia la sacaron hace 6 meses. ¿Verdad? Y decía la política que el responsable era el usuario. Ok, el usuario al final no va a tener la información cuando la pierda y cuando la tenga que volver a generar va a significar horas hombre para poder recuperar esa información. Entonces al final, si hay un costo ahí directamente por una política. O sea, si se quiere implementar esa política hay que ver que funcione, hay que aplicar auditoría, hay que verificar que sí sea funcional, ¿verdad? Entonces, son temas que se deben de adecuar en base a la clasificación de la información. Por ejemplo, yo podría venir y decir, vamos a realizar copias de seguridad de todas las computadoras de los usuarios, por un ejemplo. Pues tiene un costo colocar esa información en algún lado. Ok, perfecto, hagámoslo, pero debemos de saber cuáles son los costos implícitos a esto. ¿Sí me van siguiendo? Como estamos en la hora del almuerzo, me cuentan si alguien se durmió ya y aplaudimos. Este es un pequeño ejemplo de clasificación de la información, ¿no? Tenemos un usuario X que puede ser un proveedor o puede ser un usuario interno. Tenemos qué rol tiene, si es un empleado, un proveedor, ¿verdad? Cargo, el nivel de acceso que tiene la información en base a, este es un ejemplo, en base a unos módulos de algún sistema, ¿verdad? Entonces él es encargado de poder, tiene la confidencialidad de la información es de uso interno, su integridad es crítica, crucial, perdón, crucial, y la disponibilidad es estándar. Entonces el nivel de clasificación que tiene esta información pues es alta. Entonces, a nivel de sistemas, se puede tener un segundito. Que puede tener una clasificación, esto es como que bien básico, solo para que lo puedan comprender, en donde podemos definir el tipo de información que se está manejando y esto me va a cambiar el nivel de criticidad, ¿verdad? Entonces esto nos sirve como para poder identificarlo. Para poderlo asociar, pues deben de existir algunos términos, algún procedimiento, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo clasifico en base a su nivel de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad? Hago una matricita, genero la parte de la clasificación y al final yo puedo tener un ejercicio
para conocer cuál es el nivel de criticidad que pueda tener esa información. Hay algunos sistemas automatizados que nos permiten manejar gestión de usuarios y diferentes temas, ¿verdad? Pero uno de los temas que contempla el normativo es conocer qué recursos tiene asociados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tipo de equipo, qué sistema operativo tiene, si tiene copia de seguridad, si tiene encriptación, si la conexión es local o si es remota, si tiene algún antivirus, qué aplicativos tiene asociados, ¿verdad? Cuáles son los módulos que tienen asociados, qué tipo de usuario. Básicamente existen a nivel informático dos tipos de usuarios, está el estándar y el administrador, y el estándar le podemos elevar cierto nivel de permisos para que tenga accesos a donde vayamos necesitando, ¿verdad? El administrador usualmente tiene todo. Dentro de esta clasificación, pues existen estándares superpoderosos y existen, pues, superusuarios también, ¿verdad? Pero básicamente te pueden marcar muy fácilmente en este tipo de clasificación de acceso de usuario, ¿verdad? A la hora de que tenemos esto, pues va a ser un poco más sencillo que podamos gestionar la, las reglas que le tenemos que aplicar a estos usuarios, ¿verdad? Creo que alguien por acá había colocado un mensaje. Mario, si estás por ahí, me ayudarías, por favor. Ok, llevamos muy atrasado, ¿verdad? Bueno, del lado de infraestructura, pues debemos de conocer la parte de la infraestructura. Aquí podemos colocar temas de identificar la infraestructura. Y en la parte de ciberseguridad, aquí existen diferentes tecnologías. Sí, adelante, por favor, adelante, adelante. Excelente, buenísimo. Dentro de los temas de ciberseguridad, hoy en día, una de las tendencias que más se está utilizando se llama, ahorita se los muestro, confianza cero. Con esta parte quiero cerrar y así empezamos en la parte de preguntas. Confianza cero quiere decir que no confío ni en mis usuarios internos ni en mis usuarios externos, que tengo que identificar a cada uno de estos usuarios y poderlos validar para poder tener acceso a las diferentes plataformas. Si logramos implementar este nuevo tipo de tendencias que se llaman confianza cero, pues avanzamos miles en la parte de seguridad y cumplimos muchos de los temas normativos. Hoy en día existen diferentes formas de atacar los diferentes sistemas y si no vamos cerrando estas brechas, pues es un poco más complicado de podernos proteger, ¿verdad? Al final, la conciencia del peligro es la mitad de la seguridad, de la salvación. O sea, cuando ya tenemos un camino definido de qué es lo que queremos hacer y estamos conscientes de que la información debemos de protegerla, ya vamos avanzando, ¿verdad? Y la ciberseguridad realmente no es un destino, sino que es un viaje. Y recuérdense que las cosas, cuando las hacemos bien hechas, pues básicamente pueden perdurar en el tiempo, ¿verdad? Les dejo con esta última imagen. No sé si logré Gracias, don aburrir a Oscar. varios aquí. Invito al escenario al señor Álvaro Alpizar, presidente de BASC Costa Rica, quien moderará un espacio con don Oscar. Les recordamos que si hay preguntas, pueden escanear el código QR en pantalla y por esta vía plantear las preguntas que serán abordadas por don Oscar. Adelante, don Álvaro. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. A ver, ahora sí. Gracias, Oscar, muy claro. Tengo algunas preguntas. Aquí hay una que dice así, la pregunta recibida. En octubre del año 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vio cantando la canción Baby Shark en lugar del himno nacional. En realidad fue un video falso elaborado con tecnología deepfake. Este tipo de tecnología se utilizará cada vez más para engañar a los empleados para que cedan sus credenciales de acceso. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Excelente pregunta. Y no estamos exentos de esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí hay? A nivel de la compañía pueden haber procedimientos muy fáciles de seguir que no requieren ciencia espacial, ¿verdad? Entonces, si recibo información del director de informática con un video en donde me está informando de que tuvimos una brecha de seguridad y que necesitamos hacer un cambio o compartir la contraseña, pues el procedimiento debería de ser por medio del canal oficial. Pues puede ser un sistema de tickets, puede ser llamar al equipo informático, preguntar si ese correo es válido o no, ¿verdad? Nuevamente, como platicamos, el riesgo más grande lo tenemos nosotros los usuarios porque estamos expuestos a que pasen este tipo de eventos, ¿verdad? Entonces, a nivel de procedimientos es informarle a los usuarios, no le vayan a dar clic a eso, no vamos a utilizarlo. Comuníquense al departamento informático. El departamento informático, si va a necesitar hacer un cambio de contraseñas, pues oficialmente enviará la información por medio de sistemas de gestión o en la forma en que se desee, de que van a llegar correos con tal formato y con tal esquema, ¿verdad? Y siempre si tienen dudas, validarlo. Buenísimo. La última pregunta por temas de tiempo. Algunos empresas auxiliares de la función pública aduanera deben comunicarse, y bueno, aplicará para otras dependencias de gobierno. Tienen que establecer enlaces para comunicarse con los sistemas informáticos pues en este caso de la Dirección General de Aduanas, pero sería también aplicable a otras dependencias. ¿Qué medidas puede tomar el usuario para, no sé si solicitar algunos certificados de seguridad para pues, protegerse en el caso de que alguna entidad pública pueda ser contaminada con virus? Excelente, esa es otra buena pregunta. De hecho, en el normativo se contempla poder hacer un análisis de riesgos de la infraestructura de las partes interesadas para poder ver qué tanto ponemos en riesgo a nuestro sistema. Por ejemplo, si ustedes ven un sitio, como decía muy bien Álvaro, con el tema de un certificado de seguridad no válido, o incluso hoy hay certificados de seguridad que pareciera ser válidos, pero van cambiándole unas letras a los URLs. Básicamente, la comunicación entre las instituciones o el departamento de IT, que sería nuestro primer auxiliar, para poder validar si es un sitio correcto, es el que deberíamos de seguir. Nuevamente, sigue siendo gestión y sigue siendo comunicación, ¿verdad? Ahora, a la hora de establecer comunicación entre dos sistemas, hoy en día se utilizan los APIs, ¿verdad? Que es una forma bastante segura de poder establecer conexión informática entre dos sistemas y el nivel de seguridad que se puede establecer ahí es muy interesante. Se pueden manejar redes privadas virtuales, se pueden manejar listas de ACL incluso dentro de las redes virtuales que ya se han establecido. Se pueden establecer encriptación de comunicación entre los puntos A y B. Una vez el usuario tenga la capacidad de poder ser engañado, sí debemos de establecer un procedimiento de comunicación para poder evitar de que el usuario se ponga en riesgo, ¿verdad? Otra de las cosas que suele pasar es que empezamos a recibir muchas notificaciones de ataques de falsos positivos, ¿verdad? Y ya cuando hay un verdadero ataque ya no le ponemos atención, ¿verdad? Entonces sí debemos de aprender a gestionar este tipo de alertas para poder ir haciendo filtros y que tengamos la información que requerimos. No sé si logré responder las preguntitas. Excelente, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, damos así por concluida la presentación. Un fuerte aplauso para Oscar. En realidad, buenísimo. Y bueno, encantado de saludarlo.